La película inicia en una prisión de máxima seguridad en Rusia, donde un luchador llamado Yuri Boyka está encarcelado. En la prisión se realizan algunas peleas ilegales entre los presos y hombres de negocios importantes apuestan en ellas. El encargado de estas apuestas es Gaga, quien controla al alcaide de la prisión a través de sobornos. Boyka, quien se está preparando para una pelea, es el favorito de todas las apuestas. La prisión cuenta con una arena equipada para la lucha, donde los presos se reúnen para el combate. Boyka es informado de que pronto comenzará la pelea y se dirige al campo de batalla. El árbitro da las instrucciones a los luchadores y comienza la pelea. Gracias a su gran habilidad para la lucha, el hombre logra esquivar los golpes de su oponente y le ataca, haciéndolo caer al suelo. Después de que el oponente se levanta, Boyka lo golpea de nuevo y lo tira al suelo. Luego le propina una serie de puñetazos hasta que el árbitro pone fin al combate. A pesar de esto, vemos que el oponente se levanta de nuevo e intenta atacar a Boyka, pero este lo ataca ferozmente y lo golpea con fuerza. Finalmente el combate termina y Boyka gana la pelea. Las personas que habían apostado por su victoria están muy contentas porque han ganado dinero. El ayudante de Gaga le dice que en este caso van a quebrar, ya que ningún luchador puede enfrentarse a Boyka. Sin embargo, Gaga le responde que encontrará un boxeador fuerte. Mientras tanto, vemos al boxeador estadounidense retirado, George Chambers, quien estaba en Rusia filmando un anuncio para una empresa de bebidas alcohólicas. George, quien no habla ruso con fluidez, no logra pronunciar correctamente el nombre del producto en un anuncio. Como resultado, el director y los propietarios de la empresa están descontentos con su actuación y le piden que vuelva a grabar. A pesar de la insistencia de su manager, Phil, de terminar el anuncio para recibir el pago y recuperar su reputación, George se niega y regresa al hotel. Más tarde, unos hombres llegan al hotel y entran en la habitación de George. Alguien lo ve llegar y les informa a los demás hombres, quienes deciden poner drogas en las pertenencias del boxeador. Cuando este los descubre, se produce una pelea en la que uno de los hombres le golpea por detrás, dejándolo inconsciente. Cuando recupera la conciencia, encuentra a la policía y a los investigadores en su habitación. Estos le dicen que no hay pruebas de que los hombres hayan entrado en su habitación y que no hay cámaras de seguridad que puedan corroborar su versión de los hechos. La policía registra el lugar y encuentra una gran cantidad de drogas, por lo que lo detiene y lo envía a la prisión donde Boyka se encuentra recluido. Más tarde, se descubre que Gaga ha inventado la acusación para utilizar a George en una pelea y que los demás apuesten por él. En ese momento, George llega a la prisión fuertemente custodiado y todos los presos, incluido Boyka, se reúnen para observarlo. Después conoce al alcaide, Markov, quien le dice que era un gran admirador suyo cuando era luchador. Markov también le cuenta que en la cárcel hay un luchador llamado Boyka, a quien consideran el héroe de la prisión. Por su parte, George quiere reunirse con el embajador estadounidense en Rusia para explicar lo sucedido, pero le informan que estará encarcelado hasta la llegada del embajador. En su camino hacia la celda, uno de los presos le arroja orina, por lo que el luchador lo ataca. Una vez en la celda, su compañero de celda, llamado Steven, intenta hablar con él y conocerlo, pero él se niega a hablar. En el segundo día, los guardias despiertan a los presos para el desayuno, por lo que George se dirige al comedor, aunque no se muestra satisfecho con la comida. En eso, la persona que le sirve la comida a los presos les da drogas en secreto a Steven. Cuando George intenta sentarse en una mesa, los otros presos se apartan. No obstante, Steve se sienta con él y le dice que está feliz de estar sentado con un héroe. De repente, Boyka entra con sus hombres y todos los prisioneros se ponen de pie. Steven le pide a George que se levante para evitar problemas, pero él se niega. Por esto, Boyka envía a uno de sus hombres hacia George, al cual este último golpea. Luego se acerca a Boyka, quien le dice que en ese lugar el único héroe es él. Antes de que pudiera terminar, George le lanza agua a Boyka, quien se ofende y comienza a pelear con él. Sin embargo, los guardias intervienen para detener la pelea. Debido a esto, Boyka se enfada con el alcaide por no permitirles pelear, pero este le dice que la pelea debe tener lugar dentro del ring. Más tarde, Phil visita a George en la cárcel y le informa que la embajada estadounidense necesitará más tiempo para sacarlo de prisión.
lo que significa que probablemente permanecerá en la cárcel por un mes más. Gaga llega a la prisión y le da al alcaide dinero para que organice un encuentro entre George y Boyka. Si no lo hace, le advierte que sabe lo que le harán. En el patio de la prisión, George observa cómo los hombres de Boyka golpean a Steven porque intenta acercarse a él. Así que interviene para ayudarlo y lucha contra los hombres, derrotándolos uno por uno. Steven le agradece, pero George le dice que sabe que es un drogadicto y le asegura que ayudará a cualquier persona que esté siendo intimidada. Tras esto, Steven le habla sobre Gaga y su relación con el alcaide y los prisioneros, advirtiéndole que no se meta en problemas. Boyka se acerca a George después de ver lo que hizo a sus hombres y le dice que él es el dueño de la prisión. Luego, los guardias los separan antes de que puedan pelear. Más tarde, Gaga apuesta por la pelea y llama al alcaide para que organice un combate entre George y Boyka. Boyka comienza la pelea, mientras George observa junto a los otros prisioneros. Durante el combate, Boyka golpea a su oponente hasta que el árbitro detiene la pelea. Tras esto, observa a George en forma de amenaza. Después, George observa a un preso en silla de ruedas que también está viendo la pelea. Después, George es abordado por los guardias, quienes le informan que el alcaide de la prisión quiere tener una reunión con él. Sin embargo, este reacciona violentamente y es castigado por los guardias. Luego, el alcaide se acerca a él y le dice que si no acepta enfrentarse a Boyka, no podrá salir de la cárcel. Debido a que él se niega, el alcaide le ordena limpiar las alcantarillas de la prisión, pero este vuelve a negarse. En respuesta, el guardia le lanza uno de los artículos de limpieza por el desagüe y le ordena a George que lo recoja. En ese momento aparece un hombre en silla de ruedas llamado Krot, quien lo persuade para que haga lo que le pidió el guardia. George finalmente realiza el trabajo mientras escucha a Krot tocar su armónica. Posteriormente, regresa a su celda y se ducha, mientras que Steven intenta persuadirlo para que acepte luchar contra Boyka. Resulta que los hombres de Boyka golpearon a Steven para amenazarlo con que debe convencer a George de luchar contra Boyka, si no lo castigarán. Después de eso intentan golpear a George, pero él los golpea uno tras otro. Justo entonces llega Krot, quien los golpea. Luego los guardias agarran a George y lo encierran en una jaula. Este lugar es considerado el más sucio de la prisión y lo llaman el agujero. Krot lo visita en el agujero y le da comida y agua. A continuación le explica que el director de la prisión y los guardias son corruptos y que no lo sacarán de la prisión a menos que acceda a hacer lo que le pidan. Finalmente lo sacan del agujero y lo llevan para reunirse con Gaga. Este le dice que fue él quien lo trajo a prisión y le advierte que si no acepta luchar contra Boyka permanecerá en prisión para siempre. En cambio, si acepta, su jefe lo sacará de la cárcel lo antes posible. Es entonces cuando descubre que su representante está involucrado con Gaga y que él es quien los ha ayudado. Phil le dice que podrían conseguir mucho dinero si acepta luchar, pero George lo llama traidor. A pesar de esto, no tiene más remedio que aceptar. Steven se ofrece a ayudar en la lucha, cuestión que George acepta. Juntos organizan citas de entrenamiento y entrenan con entusiasmo. A continuación, los hombres de Boyka se acercan a Steven y lo amenazan para que dirija otra misión. Durante el combate, Gaga recoge apuestas en su club nocturno y la mayoría de las apuestas favorecen a Boyka. La pelea comienza y George muestra ser superior en boxeo, evitando todos los puñetazos de Boyka. Los hombres de Boyka se dan cuenta de la superioridad de George y le piden a Steven que sustituya la botella de agua del boxeador por otra que contenga anestesia, lo cual Krot observa. George lanza fuertes puñetazos a Boyka y lo noquea. No obstante, este se levanta de nuevo y utiliza su pierna para atacar, asestando poderosos golpes a George. Al finalizar la ronda, el protagonista pide a Steven que le dé una botella de agua y bebe de ella. En el segundo asalto, la droga comienza a hacer efecto en George y Boyka logra vencerlo fácilmente, noqueándolo y ganando el combate. Al despertar en la clínica de la prisión, Krot le informa a George que lo han drogado y que Steven lo había traicionado. Al volver a su celda, descubre que Steven se había quitado la vida y que había dejado una nota de disculpa.
Tras esto, George insulta a Boyka, acusándolo de hacer trampa al conseguir que Steven lo drogara, pero el convicto parece no saber nada al respecto. Más tarde, el alcaide llega y George le explica que luchó contra Boyka, como se lo pidieron, y que ahora deben sacarlo de la cárcel. Sin embargo, el director le dice que ahora no puede liberarlo, lo que provoca la ira del protagonista, quien lo golpea frente a todos los presos, lo que lo lleva a recibir un castigo. Boyka interroga a sus hombres sobre lo que George dijo y cuando se entera que tenía razón se enoja y se deshace de las personas que lo hicieron. Más tarde, Phil se encuentra con Gaga y le pide más dinero a cambio de mantener a George en prisión. Aceptando la oferta, Gaga le da una gran cantidad de dinero, pero luego hace que una mujer se encargue del manager. Al día siguiente, los demás presos ven a George en mal estado debido al frío y se solidarizan con él ayudándolo. El alcaide se da cuenta de que los presos han ayudado a George y los reúne en el patio de la cárcel, preguntando quién ha sido el responsable, y se sorprende al ver que todos los presos dan un paso al frente, declarándose culpables. Después de que el alcaide tratara mal a George, Gaga llega a la prisión y se enfada. Como resultado, este último se reúne con George y le pide disculpas por lo ocurrido. Además, le anima a enfrentarse de nuevo a Boyka y le promete que le sacará de la cárcel después de este combate. George acepta la oferta y le pide a Gaga que traiga ropa para que los presos se abriguen en invierno, por lo que el hombre cumple esta petición y lleva ropa a los presos. Después, Krot le agradece por haber conseguido la ropa. Además, se ofrece a ayudarlo a entrenar, ya que tiene experiencia en técnicas de lucha. Luego, tanto Boyka como George entrenan arduamente para el combate. Cuando George entra en la celda, se da cuenta de que Krot está escondiendo unas fotos de una chica. Al preguntarle por ella, este le confiesa que se trata de su sobrina y que ella no sabe que él está en prisión. Además, le cuenta que su hermano llevó a cabo una explosión en algún lugar de Rusia y que él decidió ir a la cárcel en lugar de su hermano, ya que este estaba casado y su esposa estaba embarazada. Krot también le confiesa que antes era un asesino a sueldo de la inteligencia rusa y que su lesión, que lo obliga a sentarse en una silla de ruedas, se debía a que le dispararon mientras intentaba escapar de la cárcel. Además, le revela que su verdadero nombre no es Krot, sino Nikolai. Llega el día del combate y se hacen apuestas sobre los dos luchadores. Nikolai le regala a George una bata nueva y le agradece lo que ha hecho por él en los últimos días. Después, los dos luchadores se dirigen al ring, mientras Boyka observa cómo un gran número de prisioneros anima a George. Durante el combate, George logra imponerse golpeando a Boyka y tirándolo al suelo. Después de que el árbitro lo separa, comienza el segundo asalto y Boyka intenta romperle la pierna a George, pero no tiene éxito. Tras esto, Nikolai le advierte a George que debe ganar el combate o permanecerá en prisión. En el tercer asalto, George golpea a Boyka con todas sus fuerzas y lo tira al suelo. Luego le agarra la pierna y, recordando el entrenamiento que le había dado Nikolai, consigue rompérsela y ganar el combate. Gaga y los demás prisioneros celebran la victoria del protagonista, a quien le cumple su promesa de sacarlo de la cárcel y le da una gran cantidad de dinero. George, sabiendo que el alcaide de la prisión está sobornado, decide utilizar el dinero para liberar a Nikolai. George visita a Nikolai, quien piensa que quiere despedirse de él, pero en cambio el protagonista le dice que lo sacará de la cárcel y que su sobrina lo estará esperando. Poco después, ambos salen de la cárcel y George organiza un encuentro entre Nikolai y su sobrina de 18 años, quienes después de muchos años pueden reencontrarse. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.